ha habido presencia policíaca fuera de lo normal, y además han mandado a alguna cuadrilla de trabajadores capitaneados por una persona bastante provocadora que ha querido buscar el enfrentamiento entre vecinos, ¿no? Porque pues, las autoridades no quieren, como dicen, una foto de granaderos contra vecinos, sino lo que quieren es vecinos contra vecinos para decir, esos intransigentes alborotadores ya se callen y que nos dejen pasar con nuestra supervía. Y bueno, me imagino que muchos de ustedes saben cómo está este proyecto, ¿no? Este proyecto es un proyecto en realidad viejo. Este proyecto data de 20 años atrás. Este proyecto tuvo un nombre distinto, hace 20 años se llamó Contadero Luis Cabrera, y de lo que se ha tratado siempre es de darle salida a Santa Fe, urbanizar la zona boscosa y pues hacer un supernegocio inmobiliario en las zonas de conservación, ¿no? Entonces era jefe del Departamento del Distrito Federal Manuel Camacho Solís, y colaboraba con él, por cierto, el licenciado Ebrard. Después de un año y medio de lucha, más o menos, detuvimos esa obra, logramos que se parara. Era una obra mitad federal y mitad del gobierno de la ciudad. Se acordarán que en aquel entonces el jefe de gobierno dependía totalmente del presidente, o sea, él lo nombraba, pero además estaba involucrada la Secretaría de Obras Públicas. Entonces, era muy compleja, pero logramos detenerla. Luego, hace 2 años, empezaron a hablar de la Supervía Poniente. Era un proyecto similar, pero bajaba por el Cerro del Judío, hacia Luis Cabrera también. Y bueno, de repente llegaron las elecciones, y como aquello era muy controvertido, mágicamente empezaron a aparecer marcas por toda la delegación que decían, se cancela la Supervía. Hasta los legisladores, las senadores, como la senadora María de los Ángeles Moreno, que es la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, estaba en la idea de que eso se había cancelado porque así se los habían dicho las autoridades del Distrito Federal. Pero un buen día, así como de la nada, de repente se empieza a oír el rumor de que va otra vez la Supervía, y el 5 de abril, el 6 de abril, el 5 de abril en la noche nos llama a una junta urgente con el delegado y el doctor Héctor Hernández Llama, que es subsecretario de Enlaces Metropolitano, y entonces en esa reunión nos habla como de la nada, no nos dice ninguna información. Bueno, nunca entendimos por qué nos habían llamado. Entendimos al día siguiente, porque al día siguiente, muy temprano en la mañana, hablaron a la casa de ustedes compañeros de la Malinche preocupadísimos porque se habían presentado en la zona patrullas y granaderas con notificadores que habían entregado las notificaciones de expropiación en 51 predios de la Malinche. Bueno, pues nos fuimos ahí de volada con los medios de información, llamamos a varios medios, Reforma, el Universal, La Jornada, y nos presentamos allí. Y bueno, afortunadamente empezó a haber de inmediata cobertura de lo que allí estaba ocurriendo, y esto pues fíjense, fue en abril, mayo, junio, julio, y ya estamos en agosto. Lo que ha ido sucediendo pues es que nosotros en una primera instancia lo que hicimos fue un amparo en el que fuimos primero 670 personas. Luego la juez pidió que ratificáramos la fecha en que habíamos tenido conocimiento de los hechos. Y entonces imagínense citar a 670. Bueno, pues no pudieron llegar porque eran 2 días los que nos daban para hacer todo ese trabajo, no pudieron llegar más que 320, y con 320 nos fuimos al amparo ya definitivo. Y ese amparo es en derechos humanos, es por el derecho al medio ambiente sano, por el derecho a la información, por el derecho a la participación, por el derecho a una vivienda digna, entendida no solo como una casa física, sino como la casa, su entorno, la manera en que uno vive, la vida cotidiana. Ese amparo lo lleva el litigante, el licenciado Luis Miguel Cano y sus colaboradores,
Y bueno, avanzamos, allí se había planteado una suspensión de oficio, la juez no la dio, entonces nos fuimos al tribunal colegiado. El tribunal colegiado también nos negó la suspensión de oficio, pero en cambio nos aceptó la ampliación de la demanda de amparo. Y esa ampliación segunda de la demanda consistía en ampararnos en contra del decreto que hacía de la loma un área natural protegida. Y nos amparábamos porque esa área natural protegida llevaba un regalito, 2 túneles, ¿no? Entonces, de 2 carriles cada uno, ahora ya lo ampliaron, ya son de 3 carriles cada uno. Entonces nos parecía incongruente totalmente que una loma, que esa área natural protegida, que además reforestamos entre todos los vecinos, pues se convirtiera en un desastre con un túnel que los especialistas han demostrado pues que va a impedir la recarga del acuífero y va a poner en grave riesgo esa zona y otras cosas que más les contaré. Paralelamente estuvimos pendientes de la manifestación de impacto ambiental que tenía que presentar la empresa que es una mezcla de una inmobiliaria que es Copri con una empresa española que es OHL, empresa que en España estaba ya casi quebrada y que como otras empresas españolas como el BBV, como el Santander, como todas estas empresas españolas han salido de apuros llegando ahora sí que a la reconquista de América en el bicentenario de la independencia, ¿no? Y digo de América porque OHL tiene intereses en Perú, en Chile, en Brasil, entiendo que también en Costa Rica, en fin, se ha colado por América. Y eso le ha permitido grandes ganancias, porque aquí por lo visto seguimos aceptando espejitos y volvemos a tragarnos las mismas ruedas de molino y volvemos a caer en el mismo garbito de siempre, ¿no? Esta empresa en España, por ejemplo, ha sido acusada de financiar campañas de alcaldes para luego obtener obra pública, ¿no? Entonces cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia. El proyecto de la supervía, bueno, y entonces esperamos la manifestación de impacto ambiental que presentaría esta empresa. En tiempo y forma, un grupo de 19 especialistas, científicos de la UNAM, la UAM y el Centro Mario Molina presentaron sus observaciones. Esas observaciones son contundentes en el sentido de que esta obra es decir, primero que la manifestación de impacto ambiental está mal hecha. Tan mal hecha que tendría que hacerse una nueva, porque es tan deficiente que no permite tomar una decisión adecuada. Por otro lado, en un foro en la Facultad de Arquitectura que tuvo lugar por el mes de mayo, un conjunto de 11 personas de diferentes lugares, de diferentes instituciones educativas, dijeron, este tipo de vías no debe ir. No debe ir porque van a propiciar la urbanización de los suelos de conservación, porque van con esa urbanización, con ese cambio de uso del suelo, a acabar con los suelos de conservación y por lo tanto con la recarga del acuífero y van a dejar sin agua al Distrito Federal y a la cuenca. Y porque de las ciudades contemporáneas no se resuelven ya los problemas reales con este tipo de obras. Es decir, nos han querido hacer creer, mucha gente que todavía pues, es ingenua, que los que estamos en contra de esta supervía estamos en contra de la modernidad y del progreso. Las ciudades de Europa más avanzadas, en Estados Unidos, en fin, ya dejaron esto por la paz, incluso han demolido segundos pisos para dar lugar a vialidades que puedan transitar las personas, han tratado de bajar a la gente de los coches para ponerlas en el transporte colectivo, o como diría Marco, mover personas y no automóviles. Y entonces por eso Nueva York no tiene tantos problemas viales como los tiene Los Ángeles. Los Ángeles le apostó a todas estas marañas que se ven por ahí, terribles de vialidades, y en cambio Nueva York
pues a un muy buen sistema de metro, buenos autobuses y demás, y entonces allí la gente camina, la gente se mueve en metro y no tienen los problemas que tienen en ciudades que tomaron el camino distinto.